es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. Dios les bendiga más, hermanas. Dios les bendiga más en esta preciosa hora. Estamos desde la iglesia de La Bonita de Pérez Celedón, transmitiendo un programa más, El Tiempo de Dios, Mujeres con Propósito. Le enviamos un gran saludo a cada una de ustedes que han estado pendientes de estos programas, que han sido de gran bendición para cada una de ustedes. Amén, mujeres con propósito. Mujeres a las cuales Dios ha hecho cosas grandes y hoy lo están testificando. Gloria al Señor. Hoy tenemos una invitada muy especial que amamos mucho, nuestra pastora, la reverenda Seidy Villarreal, con todos nosotros. Pastora, bienvenida a este programa El Tiempo de Dios, Mujeres con Propósito. Muchas gracias, hermana Gentry, por invitarme y espero que sea de gran bendición para todos aquellos que nos están mirando. Amén, gloria al Señor. Enviamos saludos también a la zona sur, a las hermanas de la zona. Amén, pastora. Sí, claro, a todas las amamos mucho, desde Naranjo de Laurel hasta Pérez Celedón, Costa Rica, todas las hermanas que siempre la tenemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, las amamos mucho. Gloria al Señor. Antes de iniciar con este precioso testimonio de la pastora Seidy, quiero iniciar leyendo un verso de la palabra del Señor que se encuentra en Jeremías capítulo 1, el verso 5. Y vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo, estoy para librarte, dice Jehová. Qué linda palabra, pastora. Cómo vemos cómo el Señor desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos ha elegido y tiene propósitos para nosotros. Propósitos para ti, mujer, que me está escuchando en este momento. Quizá creas que Dios no tiene nada contigo. Déjeme decirle que Dios tiene cosas maravillosas contigo. Él tiene un tiempo y un propósito determinado para cada una de ustedes. Así que siéntanse contentas y felices si el Señor te ha llamado, gloria a Dios, a un ministerio. Si el Señor te ha llamado, gloria a Dios, el Señor quiere usarte y bendecirte. Gloria al Señor. Es un gusto de verdad tenerla con nosotros, Pastora Seidy. ¿Cuántos años tienes en el ministerio pastoral? Vamos para 14 años, ahora en enero, este enero que viene, agradecidos con Dios, han sido años muy bendecidos ciertamente, pero muy duros a la vez, ¿verdad? Dios nos ha ayudado, hemos sentido la presencia de Dios, que es lo más importante, y nos ha dado una linda congregación. Podemos decir, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria a Dios, qué lindo servirle al Señor, porque eso es algo maravilloso, eso es algo hermoso, poder servirle a Dios. Y la pastora Seidy ha tenido un testimonio muy lindo, una mujer que le sirve muchísimo al Señor. ¿Qué cosas, pastora, recuerdas de tu niñez? Porque cuando uno ya es grande, uno dice, de verdad que Dios me escogió, de verdad que Dios desde el vientre de mi madre me tenía apartada. ¿Y qué cosas puede contar, pastora, de su niñez en este momento? Bueno, mi niñez, gracias a Dios, porque le doy gracias a Dios que tal vez me libró de muchas cosas de las cuales, ¿verdad? Ahora uno pudiera arrepentirse, pero fue una niñez muy normal.
tuve experiencias de las cuales yo no comprendía, yo no entendía, hasta que llegué a los caminos del Señor y en su infinita misericordia me permitió recordarlas y que yo pensaba que esas vivencias de niña que yo no comprendía, em, vivencias espirituales que yo vivía, que yo no entendía, cuando llegué a los caminos del Señor y comencé a sentir su presencia, comencé a meterme más, eh, llegué a comprender que Dios tenía un propósito conmigo, que yo no vine a este mundo por venir, como muchas veces me lo pregunté, porque yo pasé cosas muy difíciles en mi niñez, en mi juventud, y, y yo decía, ¿para qué vine a este mundo, verdad? ¿Verdad? Pero gracias a Dios, Dios me rescató, digo que a tiempo, ¿verdad? Aunque me convertí a los 21 años, ¿verdad? De edad, no era tan joven, pero sí Dios me permitió vivir muchas cosas, de hecho, de muerte, ¿verdad? Donde Dios me rescató. Recuerdo una vez cuando era niña, tenía 6, 7, 8 años, viví una experiencia que, que me marcó, ¿verdad? Pero siempre lo guardé en mi corazón porque yo no lo entendía, ¿verdad? Tuve un accidente jugando como niña alrededor de una casa. Tenían un pozo muy profundo, y lo estaban llenando de muchas cosas. Me recuerdo que solamente tenía unas latas de zinc. Y hermanos, yo comencé a correr porque era muy inquieta, ¿verdad? Y comencé a correr y a jugar con los chiquillos. Y yo lo que me recuerdo fue que yo me fui a ese hueco. Yo me fui y sentí un susto. Yo nada más miraba oscuridad y miraba piedras, tierra, pero ahí era una niña. Y fue todo tan rápido, hermanos, que en un momento que yo iba para abajo sentí como una mano que me agarró de los pies y me subió. Fue tan rápido que hasta caí afuera del pozo, es sucia, me recuerdo, pero yo no entendí ese momento. Fue algo tan rápido, como era una niña, yo seguí corriendo, pero eso nunca, nunca, nunca se me salió de mi mente ni de mi corazón. Ahí lo tenía guardado, ¿verdad? Y yo simple y sencillamente pensaba que era algo que había pasado. Yo no lo entendía, ¿verdad? Hasta que llegué a los caminos del Señor y una de esas experiencias tan lindas, el Señor me dijo, no, eso fue mi mano, eso fue mi mano, eso no fue un sueño, eso fue una experiencia real que viviste. Y así fue por mucho tiempo, por muchas circunstancias, cuando andaba en el mundo, cuando era joven. Y aunque no hice muchas cosas porque Dios no lo permitió, gracias a Dios, no fui una joven de la cual se metió mucho en el mundo, gracias a Dios, pero tampoco fui como un angelito, hermana Gentry, ¿verdad? Cometí cosas de las cuales hoy me arrepiento, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque Él me ayudó. Me ayudó porque Él llegó en el momento que más yo lo necesitaba, ¿verdad? En un momento de mucha tristeza, depresión, soledad, mucha soledad. Sentía muchas cosas que yo decía no vale la pena vivir, ¿verdad? Muchas decepciones, muchas cosas que solo uno ahora entiende a los jóvenes, ¿verdad? Como pasan por esas situaciones porque uno las pasó y uno dice, bueno, Señor, me ayudaste en ese momento a llegar a mi vida cuando más lo necesitaba, ¿verdad? Qué tremendo, pastora, porque era un pozo eh, que con agua. Sí, tenía agua y em, tenía alambre. Me recuerdo que tenía alambre, tenía reglas, tenía agua, ¿verdad? Estaba con agua. Y lo que sí sé al tiempo era que ese pozo ya era tan hondo que duraron tiempos para poder completarlo, para poder llenarlo, ¿verdad? Y solo tenía unas latas de zinc. Ahí me fui yo, ¿verdad? Y gracias a Dios por su infinita misericordia, estoy aquí para contarlo. Qué lindo, ¿verdad? Como fue un completo milagro Sí, que de fue los un milagro. pies la levantaran y Dios mío, ¿verdad? Que Dios hace cosas maravillosas. ¿Cómo no creer en esos propósitos que Dios tiene con uno?
¿cómo no creer que somos mujeres con propósito? Ahí donde tú estás en tu casita, dígase, yo soy una mujer con propósito. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se llamaban tus padres y cómo fue esa niñez? Mi padre se llamaba, porque ya partió con el Señor, ¿verdad? Gerardo Villarreal Hidalgo. Mi madre, Carmen Hernández Ureña. Ellos son de aquí, de la misma comunidad de La Bonita. Fuimos una familia, yo tuve 5 hermanas, somos 5 hermanas y un varón. Fuimos una familia normal, ¿verdad? Con padres muy trabajadores. Mis padres son, al menos mi madre, muy trabajadores. Siempre pasaron trabajando toda la vida. Fuimos criadas prácticamente por mi abuela, Antonia Ureña, que nos crió, nos cuidó, ¿verdad? Ahí en lo que ella pudo, ¿verdad? Y en mucha necesidad, porque éramos muy, muy pobres en aquel tiempo. Pero gracias a Dios fuimos una familia normal, ¿verdad? Haciendo travesuras como todos los niños, ¿verdad? Y ya tratando de vivir, ¿verdad? Como todas las familias. ¿Cómo fue tu adolescencia, pastora? Porque la vida se va acercando, uno se va haciendo adulto, pero uno necesita encontrarse con ese Salvador. Y esa adolescencia a veces suceden cosas que nos marcan, pastora. Claro que sí. Bueno, yo siempre quise estudiar y yo le decía a mi papá que yo quería estudiar. No pude, como toda niña, ¿verdad? Que sale de la escuela, porque, como le digo, éramos pobres y mi papá a 1000 costos había comprado una propiedad aquí en Bonita, la que tenemos todavía. Y entonces él trabajaba muy duro junto con mi mamá para poder pagarla. Entonces esperé el tiempo cuando ya mi papá la pagó y entonces él me permitió ir al colegio, ¿verdad? Fue muy duro porque en ese tiempo solo yo era la que iba al colegio, ¿verdad? Entonces tenía que esperar el bus, ¿verdad? Que venía de Rivas porque solo era uno, ¿verdad? En aquel tiempo. Y así comencé a estudiar con mucha necesidad, ¿verdad? Con mucha necesidad, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¿verdad? Estudié en el Liceo UNESCO, llegué hasta cuarto, ahí por problemas de salud, porque yo fui una niña que de eso también quería contarle, hermana Yendri, que cuando yo tenía menos de un año, a mí me dio una enfermedad muy tremenda. Me dio la enfermedad llamada el gastro negro. Entonces me cuenta mi mamá que yo estuve a punto de morir. De hecho, dice mi mamá que en el hospital viejo, en aquel entonces, habían como 8 niños conmigo, ¿verdad? Y todos se murieron. Solo yo quedé viva. Pero el doctor le dijo a mi mamá, la vamos a llevar al Hospital San Juan de Dios, pero ella no llega. Ella del cerro no pasa. Entonces mi mamá dice que valida de Dios, ella se fue conmigo en ambulancia. Ya, y gracias a Dios y su mano poderosa permitió que llegara al hospital y ahí me dieron tratamiento. Entonces, desde entonces yo fui una niña y una joven muy delicada del estómago. Todo lo que yo comía me caía mal. Entonces, y la leche y todo lo que yo comía me caía mal. Entonces, bueno, era delgadita, ¿verdad? Y entonces yo padecía mucho del estómago. Entonces, cuando estaba en el colegio, eso me perjudicó mucho porque comencé a enfermarme mucho, demasiado comencé a enfermarme, a tal punto que yo tuve que dejar el colegio, ¿verdad? Lo tuve que dejar. En aquel tiempo tal vez no hubo nadie que me dijera no siga, o tal vez por las condiciones económicas que en aquel tiempo habían, no habían becas ni había nada, ¿verdad? Tal vez yo hubiera hecho el intento de seguir, pero tal vez yo pienso ahora, hermana Gentry, que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Porque a través de eso, bueno, estuve solo como un año recuperándome, porque yo dije, bueno, voy a recuperarme y después voy a seguir estudiando. Pero en ese tiempo, en ese lapso de ese tiempo,
de, de que yo decía que me iba a recuperar y para seguir estudiando, Dios llegó a mi vida. Entonces, yo digo que es un propósito de Dios, ¿verdad? De que Dios llegara a mi corazón como lo hizo, ¿verdad? Y me rescató de la vida que yo llevaba. Qué lindo, pastora, de verdad, cómo vemos que el Señor siempre ha estado con usted. Amén, hermana Ahí Yent. donde vemos el propósito de Dios. Y cuénteme cómo fue ese momento que el Señor llegó a su vida, cómo llegó el Evangelio. Em, Primero fue mi papá, ¿verdad? Que llegó a los caminos del Señor, increíble, ¿verdad? Pero mi papá era un hombre, ¿verdad? Muy, como le dijera hermana Gendry, muy duro, ¿verdad? Con mucho, ¿verdad? Con mucho carácter, ¿verdad? Muy trabajador y de todo. Y él fue el primero que llegó al Evangelio, aunque nosotros, ¿verdad? Ni cuenta nos dábamos, ¿verdad? Aquí en La Bonita se vino a vivir una familia de mucha bendición, la familia Solano Villarevia, el hermano Alberto Solano y Leda Villarevia, se vinieron a vivir aquí. Ellos eran cristianos y ellos por un tiempo, ellos comenzaron a buscar cobertura, ¿verdad? De una iglesia, porque ellos no se iban a quedar así, ¿verdad? Ellos comenzaron a buscar una cobertura de una iglesia para poder levantar una iglesia aquí en La Bonita. Vea qué bendición más grande, ¿verdad? Y ellos comenzaron a evangelizar y yo me acuerdo que Alberto Solano llegaba todo el tiempo a la casa de mi papá, ¿verdad? Y fue ahí donde ya mi papá escuchó palabra, ¿verdad? Incluso a mí muchas veces Alberto Solano y Leda me hablaban de la palabra, pero yo estaba en otras, ¿verdad? Y me recuerdo que Alberto Solano y Leda Villarevia comenzaron a orarle al Señor. Comenzaron a orarle al Señor que los guiara para saber cuál era la iglesia a quien ellos le iban a pedir cobertura. Y nos contaba el hermano Alberto Solano que él tuvo un sueño. Se soñó con dos pastoras que ellos conocían de la Rosa Sarón y entonces él comenzó a contactarlas hasta que llegó a los teléfonos de ellas, ¿verdad? Estoy hablando de hace más de 24 años y las contactaron y él pudo hablar con ellas y era la pastora Alina y la pastora Chata, ¿verdad? Unas pastoras muy queridas. Y ellas le dijeron al hermano Alberto Solano que no, que ya ellas no estaban bajo la cobertura de la Rosa Sarón, sino que ellas estaban bajo la cobertura del Movimiento Misionero Mundial. Y hermana Gendry, así fue como Alberto Solano llegó hasta Heredia, a las oficinas centrales, y comenzó a pedir cobertura, ¿verdad? Y así se abrió un campito blanco en la casa de Alberto Solano y comenzaron a hacer cultos, ¿verdad? Estoy hablando de como 3 años estuvieron haciendo cultos ahí. Y ahí fue donde se convirtió mucha de mi familia, mi tía Consuelo con toda su familia se convirtieron. Y comenzó a extenderse el evangelio aquí en La Bonita. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque a través de eso yo llegué a los caminos del Señor. En una campaña que hicieron con Carlos Guerra. Era una iglesia, hermanos, muy humilde, muy humilde. Era una iglesia de piso de tierra, las bancas eran pedazos de madera, no tenía paredes y las paredes que tenían tal vez eran unas latas de zinc. Se metía todo el agua, ¿verdad? Cuando llovía, habían hojas de palmera en algún lado. Era una iglesia muy humilde cuando yo llegué, pero ahí se sentía el poder de Dios. Cuando Alberto Solano sintió la necesidad de pedir un pastor para que se viniera para aquí, para Pérez Celedón, para La Bonita, y ahí fue donde se vinieron Ricardo Cascante y Luz León, ¿verdad? Se vinieron un enero del 96, se vinieron ellos y aquí comenzaron a hacer la obra del Señor. Comenzaron a visitar, comenzaron a predicar, ¿verdad? A conocer. Ellos eran jóvenes, ¿verdad? Eran ovejas del hermano Carlos Guerra. Y así fue como, yo digo que fue que el Señor extendió su obra y comenzó a hacer lo que tenía que hacer aquí en La Bonita. Y me recuerdo que un día, Jay,
yo estaba en mi casa y llegó Ricardo Cascante a buscar a mi papá, pero mi papá no estaba. Y entonces resulta que yo lo recibí y comenzamos a conversar y al lado arriba de mi casa, de la casa de mis padres, habían unas vecinas, unas amigas mías. Estaba también, creo que una hermana mía, ¿verdad? Ese día. Y comenzó Ricardo Cascante a evangelizarnos, a hablarnos de Cristo, a hablarnos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y me recuerdo que esa tarde, debajo de un palo mango, em, después de que Él nos predicó de un Cristo vivo que sana, que salva, que liberta, nos lanzó a esas jóvenes que estábamos ahí, habíamos como 4 o 5, nos lanzó esta pregunta, que si queríamos conocer a Cristo. Yo no sabía nada de eso, pero yo dije que sí. Yo dije, está bien, porque mi corazón no estaba bien, mi vida no estaba bien, había pasado por muchas situaciones difíciles, pero ahí solo uno sabe, ¿verdad? Y yo le dije que sí, sin saber, no tuve miedo, no tuve nada. Y de esas jóvenes, hermana Gentry, la única que quedó en el Evangelio fui yo, o sea, la única que siguió fui yo. Y después el pastor me invitó a un culto y yo vine con mi papá. Y ahí empezamos un 24 de marzo de 1996. Qué lindo, pastora, de verdad que una historia muy bonita. Yo la recuerdo porque les voy a testificar que yo soy hermana carnal de mi pastora, y recuerdo cada una de esas vivencias, gloria a Dios, y por eso me identifico también con esa historia tan bonita, pastora. Este, mm, Después de eso, cada vez más te metiste en los caminos del Señor, cada vez más el Señor comenzó a hacer cosas grandes contigo, y cuénteme. Sí, porque yo comencé a venir a la iglesia, como le digo, era una iglesia muy humilde y Dios estaba haciendo cosas tremendas. Porque yo, la primera vez que vine a la iglesia fue para una campaña con Carlos Guerra. Entonces fue la primera vez que yo entré a un culto cristiano. Y ahí era mucha gente la que había, como le digo, había mucha gente que se estaba convirtiendo, había un avivamiento tremendo y estaba Carlos Guerra, ¿verdad? En aquel entonces. Y yo me acuerdo que cuando él, al final del primer culto, porque eran 3 cultos, me recuerdo, eran varios días, él lanzó la red y él dijo, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, yo no iba a pasar, en mi pensamiento, yo no iba a pasar. Pero volvió otra vez esa mano que le digo a usted, hermana Gendry, y me tomó de la espalda y yo iba como en el aire. Yo no sabía por qué yo iba para el altar. Yo en ese momento yo decía, ¿qué me está pasando? Yo volví a ver así como, era como decimos, del rabo al ojo, ¿verdad? Para ver quién era el maleducado, decía yo en mi mente, que me está llevando sin que yo pidiera. Gendry no veía a nadie. Nadie me estaba llevando. Era una mano fuerte, firme, que me estaba llevando para el frente, pero como le digo, yo no podía resistirme a esa mano. Y cuando sentí fue que estaba en el suelo y yo lloraba y lloraba y lloraba hasta que terminara el culto, seguro, ¿verdad? Y me recuerdo que ahí empezó todo. El segundo culto volví a ir, el tercer culto también. Me recuerdo que para el tercer culto, el hermano Carlos dio una profecía y me llamaron al frente junto con otros jóvenes que ahí estaban. Y yo no entendía, estaba recién empezando en los caminos del Señor y yo no entendía esa palabra que Dios me estaba dando, pero la creí y la recibí en mi corazón, ¿verdad? Aunque uno no entienda las cosas del Señor, pero si uno las recibe, son de gran bendición, ¿verdad? Y ahí empecé a venir a la iglesia. Me recuerdo que los pastores estaban muy contentos y yo también estaba experimentando cosas lindísimas que nunca había experimentado. Entonces yo estaba feliz, contenta. Me recuerdo que no tenía ropa para venir a la iglesia, me sentía
mal, porque yo venía con pantalones, venía como una joven, ¿verdad? Que, que llega por primera vez a los caminos del Señor. Y me recuerdo que me conseguí una nagüita y con esa nagua, perdón, yo venía martes, jueves, sábado y domingo. Con esa nagua, con una sola, gracias a Dios que era negra, ¿verdad? Con esa nagua yo venía a todos los cultos. A mí no me importó que yo no tuviera ropa, a mí nadie me obligó, nadie me dijo cambie de vestir. Eso fue el Espíritu Santo que iba comenzando en mí esa obra maravillosa hasta el día de hoy. Qué lindo, pastora, porque eso fue un avivamiento muy grande en ese tiempo. Muchas personas se convertían, Dios hacía cosas increíbles. Sí, es cierto, hermana Gendry, porque me recuerdo que a los 2 meses de convertida, me llevaron a Heredia porque esta iglesia tenía que ir todos los meses o cada actividad de la Valencia. Entonces me llevaron a los 2 meses de convertida y tuvimos la oportunidad porque el hermano Carlos le dijo a la pastora Luz, yo quiero que ustedes canten un especial. Y entonces, ya y la pastora Luz, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Llena de esperanza, ¿verdad? Con nosotros ahí, con ese grupo de pollitos, ¿verdad? De jóvenes que fuimos con ella, y yo con 2 meses de convertida y cantamos la Paloma Celestial. Y me dijo a mí, yo sin ser bautizada, hermana Gentry, yo no estaba ni bautizada, y me dijo a mí que cantara. Y de verdad, hermanas Gentry, aquello fue la gloria de Dios. Aquello fue la gloria de Dios y hasta la fecha muchos pastores y pastoras que estaban en aquel tiempo recuerdan aquel grupo humilde de Pérez Celedón que llegó a la Valencia a revolucionar eso, porque fue la gloria de Dios. Y así cada vez que hemos ido, eh, Dios nos ha usado para su gloria y honra. Y aquella vivencia que yo estaba pasando sirvió para que yo todavía me afirmara más. Porque el hermano Carlos Guerra, me recuerdo que en una noche dice, Pastora Luz, yo quiero que ustedes vayan en la iglesia que le dicen el Alto de la Comelona, en San José. Y ahí nos llevaron y me recuerdo que nos dijeron que cantáramos la Paloma Celestial. Y aquello fue algo increíble. Ahí el Señor me libertó de muchas cosas, hermana Gendry. Yo nada más recuerdo ver fuego por todo lado, fuego. Y ahí el Señor, ese día, amadas hermanas, el Señor dio una profecía ese día ahí. Y dijo que el Señor estaba recordando una profecía que hacía muchos años se había dado, de que Dios iba a dar un avivamiento en Costa Rica y que ese avivamiento iba a comenzar desde la zona sur. Se levantaba un fuego de la zona sur y que iba a llenar todo Costa Rica. Y ese día fue algo increíble. En la gloria de Dios todo el mundo lloraba, aquello fue tremendo. Entonces esa profecía yo la llevo en mi corazón. Yo la llevo en mi corazón y porque yo lo voy a ver, hermana Gendry, no sé cuándo, y yo lo voy a ver. Voy a ver esa profecía porque lo que el Señor habla, el Señor lo cumple. Así sea una hora antes de morirnos, el Señor lo cumple. Entonces, ese día el Señor marcó mi vida. De ahí en adelante yo vine de Heredia diferente, esperando en Dios lo que Él quería, ¿verdad? Para mi vida. Gloria al Señor. Pastora Seidy, no solo usted llegó a los caminos del Señor en su casa, también sus hermanos. Eso es una bendición, hermana Gendry, algo tremendo, porque mi papá comenzó muy firme en los caminos del Señor. Le costaba un poquito, era tal vez por su vivencia, por lo que él vivió y muchas cosas que había en su corazón, ¿verdad? El tiempo se apartó. Eso fue muy duro para mí porque yo apenas estaba comenzando en los caminos del Señor y ver que el papá de uno se aparte no es fácil, es muy difícil. La lucha es muy dura, ¿verdad? Con el enemigo, que el Señor lo reprenda, pero yo seguí adelante. Yo seguí adelante y no me importaba tal vez las burlas de mis amigos del mundo.
etcétera. Pero yo seguí adelante, ¿verdad? Seguí caminando firme y una de las bendiciones más grandes fue que mis hermanas se convirtieran, ¿verdad? Al Señor. Tanto es así que, y por la misericordia de Dios y la bendición tan grande del Señor, que, que ellas le sirven al Señor todas de una manera especial, ¿verdad? Son siervas del Señor, instrumentos de Dios, que gracias a Dios, ¿verdad? Están en mi iglesia y le sirven al Señor de una manera muy especial. Qué lindo, pastora, porque poco a poco el Señor te iba llenando de esas vivencias, te iba fortaleciendo, porque cada gloria en la que podemos sentir es para fortalecernos y para aumentar esa fe poco a poco. Cuéntenos, pastora, el momento en que conociste al que ahora es tu esposo y nuestro pastor también. En ese tiempo de gloria, ¿verdad? Que estaba en la iglesia, cuando yo llegué de la Valencia, eso que se estaba contando, tenía apenas 2 meses de convertida. em, Comenzaron unas campañas en este lugar, ¿verdad? Tremendas. Eso también afirmó y comenzó a llegar a la iglesia mucha gente, mucha gente. Comenzaron unas campañas con el hermano evangelista Martín Montiel. Fueron glorias de las cuales yo no puedo olvidar, no podemos olvidar. Los que iniciamos en ese tiempo no podemos olvidar esas glorias. Fueron derramamientos del Espíritu Santo, liberaciones, bautismos del Espíritu Santo, todo eso lo vivimos. Y eso fue algo tremendo. Y como le digo, fue la gloria de Dios. Fue la gloria de Dios en este lugar, a pesar de que era tan humilde, ¿verdad? Como le digo, de piso de tierra, un lugar pequeño, que cada vez teníamos que hacerlo más grande, hermano Gentry, ir a traer varas árbol de la montaña para poder hacerla más grande la iglesita, porque poníamos una banca o dos y se llenaba ese fin de semana. Y entonces teníamos que hacer la iglesia cada vez más grande porque la gente comenzó a llegar. Y me recuerdo que en esos momentos, en ese tiempo, comenzó a llegar una familia de la cual era donde mi esposo estaba, bueno, mi futuro esposo, ¿verdad? Estaba viviendo, porque él se vino a vivir aquí, porque vino a estudiar, ¿verdad? Em, yo la verdad, hermana Gentry, que yo no quería absolutamente nada que ver con matrimonio. Yo lo que quería era servir al Señor. Eso era lo que yo quería. Yo le decía a la pastora desde que llegué, pastora, ¿qué quiere que yo haga? Y yo me recuerdo que en los primeros días, nosotras las mujeres, por eso todavía sigo trabajando, ¿verdad? Le decíamos a la pastora Luz, ¿qué quiere que hagamos? Y cualquier cosa hacíamos. Cambiamos el altar, que era muy fácil porque era muy sencillo, pero cualquier cosa hacíamos. Entonces yo no quería nada de eso. Y el hermano Fabián Méndez llegó a la iglesia, ¿verdad? Y como le digo, yo no quería nada de novio ni nada. Había tenido muchas experiencias muy difíciles que yo lo que menos pensaba era eso. Pero Dios tenía otro propósito, ¿verdad? Dios tenía un plan ya marcado. Y entonces ahí, ¿verdad? Comenzó todo, lo normal de una pareja, gloria al Señor, muy respetuosa, gloria al Señor, siempre buscando el rostro del Señor, ¿verdad? Él por un lado y yo por el otro. Y así empezó todo, hermana Gentry, en convenciones muy, muy llenas de la gloria del Señor, ¿verdad? En aquel tiempo cuando íbamos con los pastores, muy limitados, ¿verdad? Pero siempre llenándonos de la presencia de Dios. Ahí empezó todo, él estudiando y yo buscando la presencia de Dios cada día, hasta que a los 2 años nos casamos y en el 99 nos casamos y aquí estamos todavía, todavía sirviéndole al Señor. Qué lindo, tienen 3 hijas.
Tenemos 3 hijas, Fiorella, de 20 años ya, Valerie, de 17, y Tamara, ¿verdad? La tremenda Tamara de 9 años. Son una bendición para nosotros. La verdad que nos han ayudado porque nosotros, eh, yo sabía, amadas hermanas, que Dios me había llamado para un propósito. Yo sabía que yo le iba a servir al Señor, y cuando llegaban todos los hermanos y de todo, solo la pastorcita me decía, el hermano Carlos Guerra, solo la pastorcita me decía. Y yo decía, bueno, si el Señor quiere que yo sea pastora, me va a dar un pastor, ¿verdad? Y de verdad, pero eso uno lo guarda en el corazón y sigue trabajando, porque no podemos detenernos. Tenemos que seguir trabajando y ayudando a los pastores en lo que más se pueda, ¿verdad? Y tomamos la decisión de casarnos, y ha sido una gran bendición hasta el día de hoy. Ahora yo comprendo el por qué el Señor me libró de muchas cosas para darme un siervo del Señor. Gloria a Dios, pastora, a los años de matrimonio y cuando ya tenías a tus 2 hijas pequeñas, o la primera, Dios te llamó al ministerio. Dios me llamó al ministerio, yo sabía que yo le iba a servir, pero yo jamás, hermana Gendry, creí que era en la misma iglesia donde yo pastoreaba, ¿verdad? Por un año fuimos copastores, le ayudamos en aquel tiempo que habían quedado Manrique Hidalgo y Betina Alfaro. Por un año estuvieron pastoreando aquí y Dios nos llamó a ser copastores, y ahí empezamos, ¿verdad? Pero yo jamás creí que era en la misma iglesia cuando Dios nos mandó ese reto y nos dejaron apenas 15 días para orar. Y fue muy difícil, em, pero sabimos em, guiar las oraciones a Dios de una forma sincera, porque en ese tiempo éramos muy jóvenes, ¿verdad? Y teníamos una niña muy pequeña, de apenas 6 años, en el kinder, que era Fiorella, y Valerie, ¿verdad? Muy pequeña, una bebé. Entonces, fue muy difícil, ¿verdad? Estábamos muy jóvenes, pero tomamos el reto, hermana Yendri. Tomamos el reto. Un día estaba orando en mi casa, y mi esposo estaba trabajando porque ya era profesor, ya era profesional, y estaba leyendo la palabra del Señor, y el Señor habló a mi corazón con voz audible, que tuve que parar de leer la Biblia, y el Señor me dice, yo estoy con ustedes, tu esposo lo va a lograr, porque eran muchas cosas que le pasan a uno como mujer en el corazón, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Cómo vamos a pastorear, verdad? Eso era una responsabilidad muy grande, pero yo le dije a mi esposo, vamos para adelante. Y así fue. Me recuerdo que tomamos la iglesia un enero va a ser 14 años ya. No ha sido fácil porque el salir de la misma congregación es muy difícil, es pasar de ser oveja a pastor, y eso es ganarse la credibilidad, es ganarse el respeto más que todo del pastor, ¿verdad? Y comenzar a ganarse el respeto de todos los hermanos, ¿verdad? Que en aquel tiempo estaban. Y gracias a Dios porque nos aceptaron la mayoría, y comenzamos a trabajar muy duro, tanto en lo espiritual como en lo material. Nunca hemos perdido la visión, hermana Yende. Yo desde que llego a un lugar, ya yo le estoy poniendo cortinas. Desde que llego a un lugar, ya yo estoy viendo qué ponerle, porque eso fue el llamado que Dios me hizo desde que llegué a la iglesia, ¿verdad? De ver qué hago, de qué forma, de qué manera hacíamos tamales hasta la fecha, ¿verdad? Para poder suplir una necesidad de la iglesia. Y así comenzamos a trabajar, ¿verdad? Al año, el Señor llamó a mi esposo a- al trabajo completo en la obra del Señor. No entendíamos, hermana Gendry, al menos para mí fue un poco más difícil porque la iglesia era pequeña, ¿verdad? No era mucho lo que entraba y había mucha necesidad, pero
mi esposo comenzó a enseñarme que si Dios nos había llamado al ministerio, Él nos iba a sostener. Y de verdad, trabajamos muy duro, hermana Gentry, porque a los 6 meses de tomar la iglesia central de aquí de La Bonita, nos dieron Quebrada Honda. Y entonces fue muy duro porque yo estudiaba con mis hijas en el carro, ¿verdad? Con mi hija Fiorella, que era la que estaba comenzando a estudiar en escuela, y saber que mientras los demás niños, compañeritos de ella, ¿verdad? Estaban durmiendo en su casa, mi hija estaba en un carro, ¿verdad? Con nosotros estudiando, ¿verdad? Y que no se me durmiera. Y predicando aquí, cantando con mi esposo fue muy duro. Fueron, como le digo, tiempos muy difíciles, ¿verdad? Pero que nunca le dijimos al Señor no, ¿verdad? Vino la crítica, la murmuración, hermana Yendri, porque siempre va a venir, ¿verdad? El desprecio, el menosprecio, pero seguimos caminando, seguimos adelante. En aquel tiempo me recuerdo, hermana Gentry, que no teníamos música. Aquí en la iglesia no teníamos músico, no teníamos nada. Y por año y medio, por ahí, tuvimos que cantar a capela. No había músico. Y eso era muy difícil hasta los domingos. Era algo, amados hermanos, que es difícil de recordar. Y ahora yo digo, Señor, ¿cómo lo logramos? ¿Verdad? ¿Cómo lo logramos? De saber que ya uno necesita, ¿verdad? Aunque sea la guitarra o algo así, pero no. Por eso, amadas hermanas, si en su iglesia no hay músicos, si en su iglesia no hay nadie que le sirva, sírvele usted, camine, que el Señor va a traer instrumentos, va a traer personas que le quieran servir de todo corazón. Y, y así estábamos, mi esposo predicaba y yo cantaba. Y cuando teníamos una campaña, me recuerdo que mi esposo le pagaba a un hermano de la zona sur de la iglesia de Florida, ¿verdad? Y me recuerdo que él venía, ¿verdad? Y nosotros le pagábamos los viáticos, le decíamos al pastor de la iglesia de la Florida que, ¿verdad? Que nos prestaran el músico para esa campaña, que siempre la hacíamos por lo general con el hermano Carlos Garita, ¿verdad? Watson, que siempre nos ayudó en aquel tiempo. Y me recuerdo, amados hermanos, como hoy, hermana Yendri, que habíamos planeado una campaña de 4 días. Y me recuerdo, hermanos, que me dice mi esposo, porque trabajábamos muy duro para la ofrenda, ¿verdad? Y de todo. Y me dice mi esposo, ay, Sadie, qué tirada, me dice, porque no voy a poder pagarle al hermano para que venga a tocar la guitarra. Y yo le decía, ay, no, Fabián, por favor, no me haga eso. ¿Cómo en una campaña no va a haber música? Vea, cualquier cosa, le decía yo, Fabián, por favor, yo voy a cantar a capela. Me dice, pues va a tener que hacerlo porque no hay dinero. Y yo le decía, por favor, yo le decía, por favor, no. Pero yo le oraba al Señor, hermana Gentry, yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, por favor, súplanos para que mi esposo le pueda pagar al hermano, ¿verdad? Pues no, hermana Gentry. Empezó la campaña jueves, viernes, sábado y domingo. Y no había músico en aquel. Por muchas circunstancias no había músico. Y hermanos, viera qué difícil, porque es una campaña. Y uno dice, Dios mío, sin música. Y me recuerdo, hermanos, que el jueves canté a capela. Y fue la gloria de Dios. Gracias a Dios que a pesar de, ¿verdad? Fue la gloria de Dios y fue un culto precioso. El viernes igual fue la gloria de Dios. Vino mucha gente. El sábado fue algo tremendo que el predicador no pudo terminar de predicar. Y gracias a Dios que hacía como 6 meses un hermano estaba comenzando a llegar a la iglesia, ¿verdad? El hermano Willy. Y gracias a Dios porque ese día el Señor lo llamó a, a tocar la guitarra de nuevo. Entonces, hermana Yendri, imagínese usted qué felicidad
porque el pastor le dijo, hermano Willy, venga mañana formal para que toque la guitarra. Entonces, el domingo ya no fue a capela. El domingo había una guitarrita y eso fue una bendición tremenda, porque de ahí empezó el Señor a moverse de una manera tan especial como hasta ahora la estamos viviendo, ¿verdad? Que somos, gracias a Dios, Dios nos ha dado el privilegio de ser uno de los grupos de convenciones nacionales en Costa Rica, que a pesar de ser humildes, el Señor nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Ha sido muy lindo, la verdad, como le digo, ha sido muy duro, pero Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Qué bendición, pastora, porque Dios te llamó al pastorado, pero también te ha dado un ministerio de alabanza y te ha permitido en esa humildad, como dice la pastora, poder ministrar y te ha dado el privilegio de ministrar en convenciones, en retiros, para la gloria del Señor. Sí, porque yo decía, yo no canto, ¿verdad? Me recuerdo en aquellos años cuando comenzaba en la iglesia, me bautizaron, ¿verdad? Pronto, obtuve el bautismo del Espíritu Santo pronto. Y me recuerdo la primera vez, hermana Yendri, que me vi en un rol de música, ¿verdad? Fue algo tremendo. Yo me asusté, era un martes. Y yo me asusté, pero yo no le dije a Dios que no. A pesar de tantas cosas que tenía, tantas inseguridades y muchas cosas, no le dije que no. Y ahí hemos estado sirviéndole también al Señor, ¿verdad? Me gusta mucho servirle en la música. He tenido ese privilegio. Me recuerdo cuando la obra cumplió 50 años y que hicimos esa convención en Oasis, ¿verdad? Y Dios nos dio la oportunidad de, de cantar y tocar 4 cultos, ¿verdad? Eso fue algo tremendo, fue una bendición muy grande, un privilegio muy grande, y Dios ahí me dio el privilegio de ministrar un culto, y ya lo he hecho en 3 ocasiones. Es algo muy lindo, son muchos nervios, ¿verdad? Pero eso tiene que controlarlo uno, ¿verdad? Y seguir adelante, ¿verdad? Como dice la hermana Gendry, no hay miedo, ¿verdad? Pastora, podemos decir que hasta aquí el Señor te ha ayudado. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que quizá nos están viendo y sienten ese llamado en sus corazones, ese anhelo por servirle a Dios? Porque esa es una mujer de mucho testimonio, una mujer que le sirve a Dios, una mujer esforzada. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que quizás sienten en su corazón ese llamado pastoral? Ya, hermana Gendry, es una lucha muy grande, pero si uno empieza a decir no, seguirá diciendo no. Y va a cometer errores, porque yo he cometido errores. Se equivoca, una mala palabra, etcétera, ¿verdad? Pero si uno empieza a huir desde el principio, seguirá huyendo. Y el enemigo toma ventaja de eso. Y eso es lo que yo no le he permitido, ¿verdad? Mi esposo tiene un gran ministerio eh, de la palabra, tremendo, pero yo digo, mi esposo tiene su ministerio y yo tengo el mío. Yo tengo que luchar por el mío. Y entonces ahí el enemigo se va a levantar. Pero hermana Gentry, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Porque como les digo, hermanas, si comenzamos a huir desde el principio, seguiremos huyendo. Seguiremos huyendo. Y si usted comienza a decir, no, no puedo, ese no puedo, va a ser que usted en verdad no pueda. Y va a comenzar a decirle no al Señor. Va a comenzarle a negarle la oportunidad de Dios de utilizarte como un instrumento de honra, ¿verdad? Y tal vez usted dirá, "Ay, pero es que yo no puedo, yo no sé hablar". El Señor te va a enseñar a hablar. El Señor te va a tratar de darte dominio propio en ese momento cuando estás frente a personas, ¿verdad? Que no es cualquier persona, son hijos de Dios.
y vas a seguir caminando. Es muy difícil, como le digo, hermana Yendri, cuando nos han tomado en cuenta y como le digo, el enemigo llega y nos pone pensamientos negativos. Usted no puede, se va a equivocar, pero no, hermanas, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos de Dios donde quiera que estemos, predicándole a la vecina, hermana, predicándola en el bus, con tu forma de hablar, con tu forma de ser. No podemos decirle al Señor no, porque yo digo, Señor, si yo te digo no, al enemigo le digo sí. Entonces yo trato por todos los medios, hermano, de no decirle no al Señor. Y enfermas, hermana Yendri, ¿verdad? Usted que es testiga, enfermas, no enferma, con hijos, con mis hijas, ¿verdad? Debajo de lluvias, vendiendo, eh, aquí hemos estado. Y yo le pido al Señor, porque hemos visto la gloria de Dios aquí en Pérez Celedón, cómo la obra se ha extendido, ¿verdad? Y muchos hermanos especiales que están al lado nuestro. Empezamos en este lugar, diríamos, un poquito solos, ¿verdad? Porque teníamos que mostrar nuestra visión a Dios, ¿verdad? Y el Señor nos ha rodeado de gente muy especial, de hermanos muy lindos. Ha comenzado a traer hermanos valientes y esforzados con la misma visión y aún más que los pastores. Y entonces hemos tenido personas con una capacidad, hermana Gentry, tremenda. Y entonces en la cocina, hermanos, es algo tremendo. Cuando hemos ido a convenciones, hemos ido con una expectativa preciosa, hermana Gentry, donde hemos tenido hospedaje, alimentación, transporte, hemos llevado buses, carros. Vamos a una fiesta espiritual, nos llenamos de esa fiesta espiritual, hemos enseñado a la iglesia a ser disciplinada, ¿verdad? Y ya nos conocen cómo somos, ya conocen cómo es el pastor. Y entonces el que esta pandemia em, nos haya afectado, nos sentíamos un poco tristes, porque ya decíamos, ya no tenemos convención, ¿verdad? Pero hemos aprendido que cuando nos llenamos del Señor, cuando aprendemos a trabajar en el Señor, nada de esto nos puede detener, ni una pandemia, nada, ni la muerte, como dice la palabra del Señor, nos puede detener para servir al Señor. Si usted tiene un talento, amada hermana, si usted tiene algo que usted diga, esto le puede servir al Señor en el canto, en la predicación, aunque sea, hermana Gentry, limpiando la iglesia. Para mí el venir a limpiar la iglesia es recordar los inicios, cuando solo yo la limpiaba. Entonces, para mí, limpiar la iglesia es como algo especial, como igual que cantar frente a 5,000 personas, porque es para el servicio al Señor. Porque todo lo que hacemos, hermana Gentry y amadas hermanas que nos están mirando hoy, lo que hacemos tiene que ser para el Señor. Usted no puede hacer nada para los hombres, usted tiene que hacerlo para el Señor, porque es para Él todo lo que nosotros hacemos. Amén. Hay una frase que la pastora Saidi siempre dice, dale a Dios lo que es de Él. Amén. Y yo creo que ese es el secreto de servirle a Dios si el Señor nos ayuda. A cada una, el Señor nos ayuda. Por eso yo le animo a usted, mujer de Dios, varón, si nos estás escuchando, joven, si sientes un llamado de parte de Dios en este momento y te sientes identificado, crea que es porque Dios tiene un propósito para ti y que tiene un tiempo determinado y que desde el vientre de tu madre te escogió para que le sirvas, para que hagas la obra que Dios tiene para ti, porque Dios se trajo a esta tierra con un propósito, amén, que es servirle a Dios y depositarnos en las manos de Él y poner nuestra confianza definitivamente en Él. Muchas gracias, Pastora Seidi, por estar en este programa. El tiempo de Dios, Mujeres con Propósito. La pastora Seidi es también miembro de la directiva zonal de damas, ella es la vicepresidenta. Es una mujer muy especial y todos quienes la conocen, yo sé que opinan lo mismo. Y queremos que este testimonio de la pastora también la llene usted de visión,
para anhelar cosas maravillosas en su vida, porque crea que Dios te ama y que Dios puede usarte porque somos vasijas en las manos del Señor. Amén. De verdad, pastora, le agradezco muchísimo. Que Dios siga bendiciendo su ministerio, al pastor Fabián, a sus hijas. Que Dios siga levantándolos como hasta el día de hoy lo ha hecho, respaldándolos, que es lo más importante. Amén. Estar en las manos de Él y que Dios nos respalde es lo más maravilloso que un ministro pueda tener. Porque no importa que haya gente que quizás se oponga, gente que quizás se levante, gente que quizá le ponga tropiezo a su ministerio, no importa. Mientras que el Señor esté con nosotros y esté respaldando los ministerios, eso es lo más importante que podemos tener. Así que afírmese usted en el Señor, créale que Dios puede usarte, amén, para cosas grandes y poderosas. Pastora, vamos a orar. Amén. Queremos orar por esas mujeres que nos están viendo en este momento y dicen, yo sentí un llamado hace mucho tiempo, pero lo he dejado. Sentí un llamado, pero creí que no era para mí, era para la otra. Es para ti, mujer de Dios. Dios puede usarte. Dios ha usado a muchas mujeres como la pastora Seidy, la ha puesto en honra muchas veces. Amén. Y Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Si aceptas ese llamado, si le crees a Dios, amén, en su voluntad y te pones en las manos del Señor. Vamos a orar por ti en esta hora. Buen Dios y Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido transmitir este mensaje, ese testimonio de la pastora Seidy. Gracias, Señor, porque sé que hemos llegado al corazón de muchas mujeres, Señor, que han escuchado este testimonio y saben que también desde el vientre de nuestra madre, saben que muchas cosas pasaron de niños, de jóvenes, que Dios los ha marcado porque somos hijos de Dios y tenemos propósitos, Señor. En esta hora fortalece a cada mujer que me escucha. Levanta, Señor, a esas mujeres, a esos varones, a esos jóvenes. Márcalos también a ellos con un llamado especial, Señor, para tu obra. Afírmalos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú tienes propósitos grandes con la vida, Señor, de cada mujer y de cada hombre que me escucha. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Gracias a usted que nos ha seguido en la transmisión de estos programas. Le agradecemos muchísimo. Desde La Bonita de Pérez Celedón, un programa más para usted con mucho amor. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro programa más. El tiempo de Dios, mujeres con propósito. El Señor les bendiga grandemente. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar.